Bienvenido y bienvenida al encuentro 11-11 de japonés con Naoki. En este encuentro traigo temas que te van a ayudar a ir de cero a japonés fluido en un año para viajar a Japón sin miedo y hablar con japoneses reales. Hola, soy Naoki y el tema de hoy es ¿por qué el japonés es más fácil de lo que crees comparando con el español? Y esto no es nada motivacional, es algo real. Vamos a ver con los ejemplos reales. Y de esto puedes usar para tu próximo viaje a Japón. El número uno. ¿Por qué el japonés es más fácil de lo que pensás? Número uno está la pronunciación. Pronunciación. Esto es un gran alivio para todos ustedes. Porque para hablar nos preocupamos con pronunciación. Si es que estamos pronunciando bien, si es que puedo estar transmitiendo mi mensaje a otro y otros me entienden, si podemos hablar bien. Pero entonces, si es que hablas español, ya tenés una gran ventaja y te explico por qué. Porque en español, como en japonés, comparte lo que es vocales. Vocal en español es A, E, I, O, U. En japonés es A, I, U, E, O. Misma pronunciación, solo cambia un poco de lugar, pero es lo mismo. Y solamente tenemos 5 vocales en japonés y también en español. Y las dos son silábicos, o sea que pronunciamos por sílaba. Y según la experiencia que tengo, de todas las personas que escuché, de todo el mundo, ¿verdad? Que escuché el japonés, si es que el idioma materno o el de hispanohablantes, cuando un hispanohablante aprende a hablar japonés, aprenden o pronuncian mejor que de otras naciones. Es porque comparten esto, los vocales, porque son silábicos. Por ejemplo, en japonés, yo es watashi. Watashi significa yo. Son 3 sílabas. Wa, ta, shi. Watashi. Otro ejemplo. Yakiniku. Yakiniku son 4 sílabas. Yaki es asado, niku es carne. Carne asada es yakiniku. Yakiniku. Y se pronuncia como suena. Las letras no mudan, los sonidos no cambian. Y vamos a ver también otro ejemplo que tal vez conozca. Sushi. Son 2 sílabas. Sushi. Sushi. ¿Te gusta comer sushi? Sushi. Sashimi. Otro ejemplo. Samurai. Samurai son los guerreros japoneses, ¿verdad? Samurai. Son sílabas. Samurai. Acá la particularidad de ra, el R o L, en español tenemos R y L. Pero en japonés no tenemos ninguno de eso. Es más bien unión de los dos. Ra, ra, ri, ru, re, ro. Si hablas español, será más fácil de pronunciar ra, ri, ru, re, ro. Pero para los japoneses que aprenden español, este es un desafío gigantesco. Segundo punto, vamos a ver por qué el japonés es más fácil de lo que pensás. Por la conjugación verbal por persona. En español tenemos conjugación por persona. Por ejemplo, con el verbo comer. Yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, ellos comen. Cambia según persona. Y hay que memorizarlo todo esto. En japonés, por ejemplo, el verbo comer es tabemasu. 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 Entonces,
usando lo que aprendimos, watashi, yo, y generalmente en japonés tenemos lo que es partícula que va acompañado después de la palabra. Existen partículas que son uniones entre las palabras, que también existe en español, ¿verdad? Que en japonés se va detrás de la palabra. En caso, watashi, que es el sujeto, va acompañado de wa. Watashi wa sushi o tabemasu. A ver si conseguiste entender qué yo dije. Ahora dije solamente en español, en japonés, perdón. Watashi wa sushi o tabemasu. El o es otra partícula que va acompañado al complemento, en este caso el objeto, que es el sushi. Watashi wa sushi o tabemasu. Déjame en los comentarios si entendiste qué yo dije en japonés. Así, empezamos. Vas aprendiendo una palabra, dos palabras, tres palabras, y al escuchar tanto de eso, o cuando escuchas una frase, entendés, tal vez no entiendas todo, pero con lo poco que entendés ya tenés una idea de qué es lo que está diciendo otra persona. Ahora, yo dije la frase, watashi wa sushi o tabemasu. Antes de explicar la partícula o, hay una palabrita que no entendiste, que yo no había explicado. Pero tal vez, exacto, yo quiero comer sushi. Entendiste. Entonces, entender no es que tenés que entender completamente, así perfectamente lo que otra persona dice. Es saber deducir qué es lo que está queriendo decir o qué es lo que dice con las palabras que sabes. O sea, enfocar en lo que ya sabes. ¿Qué pasa generalmente con los estudiantes del idioma? Enfocamos en lo que no se sabe. Así, otra persona dice una frase en el idioma que estés estudiando, en este caso japonés, te hablan en japonés y ahí encontrás con la primera palabra que no entendés y te trabas. Ahí, yo no entendí esa palabra y ¿qué digo después? Sin embargo, escuchás atentamente y vas captando solamente las palabras que entendés, que ya sabes, y ahí va formando la idea. ¿Sí? Entonces, volviendo a lo que es la clase hoy, además es comer. Conjugamos por personas. Watashi wa tademasu. Yo como. Anata. Anata es tú. Anata wa tademasu. Kare. Kare es él. Kare. Kare significa él en japonés. Kare wa tademasu. Te das cuenta que no conjugamos el verbo, sino solamente cambiar el sujeto y ya sabemos. No necesitamos conjugar el verbo por persona. Entonces el verbo no cambia por persona y ahí aprendes el verbo y ya puedes hablar en presente. Ya puedes hablar en futuro. Sí, porque en futuro no cambia. Hablando de futuro, vamos al tercer punto de por qué el japonés es más fácil de lo que pensabas en comparación con el español. Tercer punto es conjugación verbal por tiempo. En español se puede dividir en tres grandes grupos de conjugación del verbo en tiempo, que es modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. Nosotros, el idioma que hablamos, en caso de esto es español, muchas veces no sabemos las reglas gramaticales, pero sabemos hablar. Sin embargo, muchas veces los estudiantes se enfocan tanto en reglas gramaticales que se complican la vida. Eso es lo que se traba, porque cuando quiere hablar, piensa en todas las reglas gramaticales que tiene que seguir para no equivocarse y ya se traba. Un nativo no conoce las reglas gramaticales como es. Entonces, volviendo al verbo, conjugación del verbo por tiempo, tenemos en esos modos, y en modo indicativo, tenemos lo que es presente, pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto, futuro simple, condicional simple, pretérito perfecto compuesto, etcétera, etcétera. Tenemos 10 acá.
En modo subjuntivo en español tenemos presente de subjuntivo, pretérito imperfecto de subjuntivo y tenemos 5. Modo imperativo tenemos 2. O sea que como 17 tiempos verbales de conjugación. Y en japonés, 4. Tenemos 4. Primero es tabemas. Tabemas se puede usar en presente como en futuro. ¿Cómo así, Naoki? ¿Futuro? Sí, podemos usar en futuro. Tabemas. Watashi wa tabemas. Acá vamos a ingresar una nueva palabra. Ashita. Ashita es mañana. Watashi wa ashita sushi o tabemasu. Watashi wa ashita yakiniku o tabemasu. Watashi wa ashita restaurante de tabemasu. Voy a repetir otra vez el último. Watashi wa ashita restaurante de tabemasu. Watashi wa soy yo, ashita, mañana, restaurante. ¿Qué será que es restaurante? ¿Qué será que es restaurante? Hoy yo no expliqué qué es restaurante, pero tal vez podría hacer una idea de qué es restaurante. Así como en todos los idiomas, las palabras que no existen en ese idioma importamos. Como en español importamos lo que es sushi, importamos lo que es sashimi, samurai. En Japón también importaron las palabras extranjeras como restaurant, que es restaurante, toire, viene del toilette, el baño sanitario. Entonces, escuchaste una frase en japonés, watashi wa ashita restaurante tabemasu. Dije más lento, sí, claro, pero ya entendiste. Volviendo al verbo, conjugación de verbo. En japonés, tabemasu podemos usar en presente como en futuro. Ahora, para el pasado sí tenemos un formato. Tabemashita. En vez de masu, tabe es la raíz del verbo tabe. Masu es la conjugación en formal. Mashita es pasado. Tabemashita. Watashi wa sushi o tabemashita. Watashi wa ramen o tabemashita. Estoy hablando en pasado. Y tenemos solamente eso en pasado. Y la tercera conjugación sería en negativo. Negativo puede ser presente y futuro, porque tenemos negativo, pasado. Entonces son estos 4. Uno es presente o futuro. Otro es negativo de presente o futuro. Otro es pasado y negativo del pasado. ¿Cómo digo en negativo? Tabemasen. Tabemasen. Watashi wa niku o tabemasen. Watashi wa niku o tabemasen. Niku. Niku, ¿qué era niku? Watashi wa niku o tabemasen. Si no te recordás qué era niku, no te preocupes. No te castigues, no te culpes, por favor. Es un nuevo idioma, es una nueva frase. Entonces es normal que tu cerebro se olvide si no practicamos, si no se usa. Es por eso que es importante que repitas después, que puedas decir en voz alta para que puedas pronunciar y para que puedas escuchar. Decir y escuchar tu propia voz. Entonces, tabemasen es en pasado. Watashi wa niku o tabemasen. Y en negativo, tabemasen deshita. Aquí, tabemasen es el negativo del presente. Deshita está en pasado, ¿verdad?
tabemasen deshita. Tabemasen deshita. Tabemasen deshita. Si te es complicado decir todo de una sola vez, practicamos por parte. Así como comer una torta. Tenemos una torta gigantesca en nuestra frente y no podemos comer de una. Cortamos en pedazos, en partes pequeñas. Ponemos en nuestro plato, de eso otra vez sacamos un poquito para comer. Hacemos lo mismo para idioma. Esta es una frase, pero no puedes pronunciar todo eso. Elegimos una partecita, ponemos en nuestro plato y si te es difícil todavía, cortamos un pedacito de eso y ahí practicamos. Tabe masen deshita. Son tres partecitas. Si te cuesta deshita, ahí repetir solamente deshita. Deshita. Después, masen deshita. Masen deshita. Tabe masen deshita. Ahí ya puedo decir el completo. Da poquito, pasito por pasito. Entonces, en Japón solamente tenemos estos cuatro tiempos y no hay conjugación por persona. Y en futuro es solamente decir mañana, pasado mañana, la otra semana, para que entienda que es el futuro. Cuarto, ¿por qué japonés es más fácil de lo que pensabas? En el cuarto tenemos varios puntos, traje aquí unos cuantos puntos, porque quiero resumir en 5 puntos. Y entonces en cuarto está artículo, género y plural. Artículo en español es el, la, los, las. Claro, ya sabes. En japonés no tenemos artículos, no usamos artículos. Por eso es que a mí me costó de japonés aprender español el agua. Cuando es plural, las aguas. Eso. Siguiente punto es plural. Plural. En japonés no tenemos lo que es plural tampoco. Agua es mizu. Agua es mizu. Zu es uno de los pocos sonidos que no existen en español. Porque también es fácil. Mizu es agua. Para singular, mizu. Para plural, mizu. En español sería el agua con artículo, las aguas en plural. Cambia de género, no sé por qué. Nube también lo mismo. No hay artículo, no hay género en japonés. No hay género. No existe palabras que es masculino, que es femenino. No existe, no existe. Entonces ahí se simplifica bastante. Y el quinto es orden gramatical. Uno de los problemas de un estudiante de idiomas, que sabe cualquier idioma, de repente es el orden gramatical. Orden gramatical suele ser problemas. Pero en japonés, simplificando, el orden es lo siguiente. Primero viene el sujeto, después el complemento o predicado y por último verbo. En español es sujeto, yo, tú, él, ella, mi tío, mi tía, mi amigo. Después viene el verbo, la acción y luego lo que complementa. Yo voy a colegio. Después viene el complemento. En japonés cambia un poco del orden. O sea, primero el sujeto, el complemento y después el verbo. Es solo eso. Pero no, y el orden de tiempo. Mañana, hoy. Bueno, como, igual que español, generalmente va al comienzo. Y los restos, en el complemento predicado, tenemos lo que es el objeto, tenemos lo que es en dónde comer, qué comer, si el verbo es comer, con quién comer. El orden ahí, en esa parte, no importa. Con tal de que el sujeto esté en primero y el verbo en el último. Después acá el orden no importa. Si ya sos un nivel intermedio o ya empezaste a estudiar japonés, vas a entender que va acompañado de partículas.
Eso es un proceso, no te preocupes, que va acompañado de partículas y ya. Puedes cambiar el orden y te van a entender bien y es así que funciona el japonés. Simple, simple. Ahí traigo mi método que es estructura de aprendizaje simplificada, EAS. Ahí armo ese orden gramatical y practicamos. En mi clase de japonés, Nihongo, está en cada módulo. Aplico ese método para que el alumno ya pueda ir practicando varias combinaciones de las frases. Es una estructura de aprendizaje simplificada, EAS. EAS. Pero entonces, el orden gramatical es simple. Es simple. Entonces, japonés no es difícil por la pronunciación, por los verbos, por los tiempos, la gramática básica. Entonces, el japonés se vuelve difícil cuando traducimos palabra por palabra. Cuando intentamos traducir, porque el orden gramatical es distinta. No podemos traducir palabras por palabra, porque sale otra cosa. Y es más difícil cuando esperamos hablar perfecto, pronunciar perfecto para después hablar. No funciona así. Nosotros no aprendimos español de esa forma. Cuando empezamos a hablar nuestro idioma materno, empezando con mamá, papá, de repente agua, agua. Hay palabras que no sale bien hasta los 3 años, 5 años. Y es normal, pero igual se puede transmitir, comunicar. Y también se vuelve difícil cuando no tenés una guía, un paso a paso, una estructura adaptado al español de repente, ¿verdad? Entonces, yo enseño a personas de ir de cero a japonés fluido en un año para las personas que quieran, claro, que quieran ver anime, las series, o tenés algún jefe japonés. Pero siento que de mayoría de mis alumnos, el objetivo final, o lo que me dicen, ¿verdad? Es ir a Japón a conocer una cultura totalmente distinta. Viajas a todo el mundo, pero cuando viajas a Japón, parece que te fuiste en otro mundo. Es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque es una isla y se desarrolló mucho tiempo sin la influencia de otras culturas. Entonces es único ahí, ¿verdad? Y que puedas viajar a Japón y puedas hablar sin miedo con japoneses reales. Porque es ahí donde trae una riqueza en tu viaje. Cuando puedes compartir, cuando puedes hablar con la persona local. No solamente viajas para quitar la foto, sino la experiencia cambia cuando empezás a interactuar con las personas. Y es algo que amo hacer eso cuando me voy a otro país. Interactuar con la persona del local. Y con esto terminamos hoy y nos vemos en siguiente encuentro. Chao, muchas gracias por estar por aquí y nos vemos en siguiente encuentro.